insuficiencia respiratoria de 18. ¿Pueden ver esta imagen? No. No. No sé cómo hacer para que corra. Ya se ve la imagen, doctora. Sí, pero no se ve toda la presentación de PowerPoint, más no se ve la, ¿verdad? Así es, doctora. Ok. A ver. Ahí. Bueno, he ido así. Ok, entonces, esa es la rodilla del paciente. Es una rodilla, está aumenta volumen, se siente caliente y se ve roja, ¿verdad? Eritematosa. Entonces, ya se me atoró esto. Muy bien. Entonces nos hacemos la pregunta. La causa más probable de monoartritis en este paciente es autoinmune, infecciosa, reumática o traumática. No sé si quiere alguien participar. ¿Nadie participa? ¿Infecciosa, doctora? Infecciosa, doctora. Infecciosa. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué diríamos que es infecciosa? ¿Por qué? ¿Por qué pensarían que es infecciosa? Porque la clase es de artritis séptica, doctora. ¿Verdad? Muy bien. Una de las cosas que debemos de pensar siempre que vemos en reuma, nosotros en reuma tenemos pocas urgencias, pero un paciente que tiene una articulación o una monoartritis aguda, nosotros siempre tenemos que pensar en pocas cosas, ¿no? Una de ellas es en gota, en artritis por pirofosfato de calcio, una pseudogota. Tenemos que pensar en un traumatismo, tenemos que pensar en una hemofilia, una hemartrosis y tenemos que pensar en una artritis séptica. O sea, esos son nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, por ende, la manera de poder valorar al paciente es hacer algún tipo de procedimiento para poder hacer el diagnóstico. Muy bien. Entonces, en este caso clínico en específico, 75. ¿Qué elementos tenemos que considerar? La edad, ¿verdad? Es un paciente de 65 años. La artritis séptica se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Podemos tener pacientes pequeños, bebés, hasta tener ancianos, ¿verdad? El antecedente siempre de infecciones respiratorias, digestivas o geniturinarias debe de documentarse, debe de preguntarse cuando sospechamos una artritis séptica y la sintomatología, recordar que la manera que nosotros podemos diferenciar un problema de tejidos blandos de un problema articular es la disminución de los arcos de movilidad. Entonces, eso nos va a seguir orientando. La exploración física, el aumento de temperatura, la hiperemia, el aumento el signo del témpano positivo, el dolor a la movilización, todo eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. La vía de diseminación más frecuente para la artritis séptica, ¿cuál es? Vamos a ver, de mis alumnos, Zulia. Es la vía hematógena, doctora. Hematógena, ¿verdad? Esa es la vía más frecuente, gracias, Zulia. Entonces, eso lo debemos de recordar siempre cuando tenemos algún tipo de infección en alguna otra parte. Por ejemplo, llámese alguna infección en una muela, una infección respiratoria, una infección urinaria, vamos a poder tener un foco importante.
En este caso, este paciente tenía varios factores, si ustedes recuerdan el caso clínico, que son de riesgo en el paciente. Voy a volver a poner el caso. Es un diabético, es un paciente que está trasplantado, ¿verdad? Esto que menciona cuando tiene trasplante, pues nos hace inferir que está inmunosuprimido, ¿verdad? Tiene que utilizar inmunosupresores, además de ser diabético. Y aquí, de paso, tuvo un accidente que puede ser que sospechemos también que puede ser algo simple y meramente traumático. Pero siempre deben de preguntar, ¿verdad? Eso es algo que a veces parece repetitivo, pero en este caso, cualquiera que llega a una consulta y es que me cayó una losa ayer en la rodilla y me duele, y la tengo roja y la tengo caliente, pues todos vamos a decir que es porque le cayó la losa, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que es diabético, tenemos que tomar en cuenta que está inmunosuprimido y tenemos que tomar en cuenta que tiene fiebre, ¿verdad? Entonces, esos son los datos clínicos que, aunque parece el caso muy sencillo, necesitamos que no los pase. Otra de las vías pues, de diseminación, un foco infeccioso óseo. Por ejemplo, el paciente si tiene una osteomelitis, en el caso una infección en tejidos blandos, el caso de la losa le cayó y le pudo abrir la piel y por ahí entra la bacteria, una inoculación directa, por ejemplo, si hacemos un procedimiento, y pues un trauma penetrante, que también puede ser un foco de entrada con una caída o una fractura o algo. Microorganismo patógeno más probable en este paciente. No sé quién me quiere ayudar con esta pregunta. Aureus. El estafilococo aureus, exactamente. Muy bien, eso lo tenemos que tener bien claro en los pacientes. Ahorita vamos a ver una tablita de dónde podemos ir orientándonos, pero el paciente que ya está inmunosuprimido o que tiene ya una enfermedad preexistente, ese es uno de los agentes patógenos más frecuentes. Aquí tengo otra pregunta. ¿El agente causal más frecuente de la artritis séptica, cuál es? ¿Alguien que quiera participar? Es igual, ¿no, doctora? El Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, por aquí piensan algunos. ¿Algún otro piensa en otro agente? ¿No? ¿Arturo? Sí, doctora. ¿Qué piensas, Arturo? ¿Que el Staph aureus es la causa más frecuente? Sí. Muy bien, exactamente. El Staph aureus es la causa más frecuente de artritis séptica. Aquí vemos la tablita. Muchas veces se comentaba que la Neisseria, el gonococo, era la causa más frecuente de artritis séptica, pero no, realmente en las últimas publicaciones el Staph aureus es el más frecuente. Ok, ¿qué tenemos que recordar cuando vemos un paciente y sospechamos artritis séptica? Tenemos que pensar en el grupo de edad. En pacientes, por ejemplo, pediátricos, el microorganismo más frecuente sigue siendo también Staph aureus, pero anteriormente en los niños era la Klebsiella en los niños. Ahorita ya el Staph aureus también sigue siendo, es el más frecuente en los niños. Los pacientes ancianos también tenemos que tomar en cuenta los gram negativos, tenemos que tomar en cuenta el E. coli, por ejemplo, por las infecciones de vías urinarias o las infecciones gastrointestinales en los adultos mayores. Entonces, ese también es un agente que hay que sospechar. Pero en un paciente normal, inmunosuprimido, el Staph aureus es nuestro principal agente. Entonces, en este caso tenemos que recordar un paciente con una herida en rodilla, un estado inmunodeprimido,
Con sintomatología, tenemos que sospechar artritis séptica. Hay que recordar que la definición de artritis séptica es un proceso inflamatorio del espacio articular secundario a la invasión de microorganismos. Esta invasión va a producir una respuesta inflamatoria de tipo agudo, va a producir isquemia articular y finalmente daño articular. Una de las cosas importantes que quiero que se lleven es que el daño articular que ocurre en la artritis séptica es un daño rápido, es un daño que ocurre en semanas y que no podemos darle chance a pensar y pedir estudios de imagen y vengas en 15 días o vengas en un mes o esperemos a que pasen 6 semanas, ¿no? Porque sí, cuando veamos, pues va a tener un daño articular permanente, ¿verdad? Entonces, ese daño ocurre en semanas, en 2, 3 semanas, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, toda monoartritis aguda debe considerarse infecciosa hasta no demostrar lo contrario. Vamos a ver el siguiente caso. Es un masculino de 35 años, deportista, abogado, sano, niega consumo de alcohol o drogas. Es un caso de la vida real. Cuenta con múltiples parejas sexuales y sin otro antecedente de importancia. A pesar de que tiene múltiples parejas, es un hombre casado. Él acude a consulta por dolor e inflamación de la rodilla izquierda de 3 días de evolución. Él no refiere ningún evento traumático. El paciente mejora que apareció de la nada. Se le hinchó su rodilla de la nada. Este paciente al interrogatorio recuerda aumento de volumen del tobillo derecho que le duró 2 días la semana previa. Y se le quitó solo. Se le inflamó su tobillo y se le quitó solo y luego se le inflama la rodilla. A la exploración física hay dolor a la movilización pasiva y activa de rodilla con derrame discreto, eritema y aumento de la temperatura local. Además se encuentran lesiones vesicopustulares en la mano derecha a la exploración física. Al igual, sus signos vitales están en 120/80, la frecuencia cardíaca en 70, la respiratoria en 16 y tiene una hipertermia, tiene 38.3 grados. Con este paciente usted sospecha una artritis séptica. ¿Cuál es el agente causal más probable en este paciente? Gonorrea. Monococo. ¿Verdad? Muy bien. Ah, qué listos, muchachos. Exactamente. La Neisseria gonorrea es bien importante sospecharlo en este tipo de paciente. Mencione las características clínicas para la artritis gonocócica. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar con esto? Poliartritis, dermatitis, tenosinovitis, oligoartritis migratoria, petequias, tenosinovitis, poliartritis simétrica, disuria, tenosinovitis, una monoartritis, dermatitis y tenosinovitis. ¿Cuál es la característica más patognomónica? La La A, La doctora. ¿verdad? Es una poliartritis migratoria acompañada de dermatitis y tenosinovitis. Entonces, esto, para recordar, la artritis gonocócica es la causa más común en adultos sexualmente activos. Tenemos una relación hombre-mujer de 1 a 3. Hay que recordar que siempre hay un antecedente, una infección de vías urinarias bajas, uretrorrea, cervicitis, conjuntivitis, faringitis y la presencia de poliartralgias o poliartritis migratoria. Recuérdense que la poliartritis migratoria aparece la artritis en una articulación, un par de días, desaparece, aparece en otra, desaparece y así. Entonces, la historia de poliartritis migratoria siempre los tiene que hacer pensar en una artritis gonocócica, los debe hacer pensar en una enfermedad de Lyme, ¿verdad? Lo debe hacer pensar en una fiebre reumática. Esas son las enfermedades más típicas que producen este tipo de artritis. También el cuadro va a tener lesiones cutáneas, pueden haber máculas, pápulas y
tenosinovitis, inflamación del tendón. Entonces tenemos tu triada clásica, la poliartritis migratoria, la dermatitis y la tenosinovitis. Hay que recordar que la artritis puede ser oligo o también puede ser poliarticular. También vamos a hacer la pregunta, mencione la articulación mayormente afectada. ¿Alguno de ustedes me quiere ayudar? Rodilla. La rodilla, doctora. ¿Verdad? Esa es la que más se afecta. Eso es lo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Vamos a tener que diferenciar entre una gonocócica, una no gonocócica. Aquí tenemos las características. Permítame un segundo, chicos. Doctora, está silenciada. Aún no la escuchamos, doctora. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, ya la Sí. escuchamos, doctora. Doctora. Ok, muy bien. Ay, es que con eso de abrir muchas pantallas, de veras que el Teams me cae bien gordo. Me cae bien gordo el Teams. Pero bueno, entonces, la diferencia entre la gonocócica y la no gonocócica, adultos sexualmente activos, mujeres, recordar que muchas veces las mujeres pueden ser portadoras de enfermedad gonocócica, de gonococo y no tener síntomas. El hombre pues ahí tiene su uretrorragia y su problema de chancro, entonces para ellos es como más fácil, ¿no? Pero las mujeres pueden ser más transmisoras. Entonces hay que tener cuidado siempre, hay que recordar que las infecciones por contacto sexual pues son muy frecuentes, a pesar de que pensamos que no existen. Se habla de que un 25% de los jóvenes, así como ustedes, entre los adultos jóvenes, entre los 15 y los 25 años, el 25% tiene una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando pensamos que la novia nunca ha tenido contacto con nadie, ¿verdad? Las chicas bien, como dicen. Entonces, el involucro poliarticular es el típico del gonococo. El no gonococo, el estafilococo, por ejemplo, es más oligo. Los cultivos por gonococo van a ser positivos en menos del 50%, o sea, ahí no esperamos encontrar a veces el agente, pero en cambio por el no gonocócico sí podemos tener cultivos positivos. El pronóstico es bueno con antibiótico terapia y el no gonocócico es usualmente malo
requiriendo drenaje de la articulación en la mayor parte de los casos. A mí me ha tocado pacientes con infecciones por staph y a veces tardamos 8 o 9 meses con antibiótico. Entonces, en el caso de la artritis séptica, el 80% va a ser por staph. De los gram negativos, tenemos el Haemophilus influenza en niños menores de 5 años y ha disminuido también gracias a la vacuna. En pacientes con edad reproductiva, con conductas de riesgo, vamos a tener el gonococo. En pacientes inmunocomprometidos, staph. En pacientes con anemia drepanocítica, el salmonella como el agente más. En los drogadictos intravenosos, la pseudomona, por ejemplo, etcétera. Muy bien, entonces el estudio de elección para corroborar el diagnóstico en este paciente es muy fácil, ¿verdad? Me imagino que todos saben. ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? Artrocentesis. Artrocentesis, ¿verdad? Siempre que tengamos sospecha a una poliartritis o monoartritis o una artritis séptica, hay que hacer artrocentesis. Necesitamos tener siempre el agente lo más que se pueda. En este caso, a este chico le hicimos una artrocentesis, el cual de los siguientes datos del líquido sinovial va a apoyar el diagnóstico. Una leucocitosis de 50,000, una leucocitosis de 25 a 50, una leucocitosis de 50,000, pero que predominen mononucleares, o una leucocitosis de menos de 25,000 que predominen polimorfonucleares. ¿Qué? Es la A, doctora. Es la A, exactamente. Tenemos una leucocitosis de más de 50,000 con un 75% de polimorfonucleares y con menos la glucosa disminuida y con la DHL elevada. Entonces, cuando hacemos una artrocentesis, en el momento que hacemos una artrocentesis, mandamos ese líquido a hacer conteo celular. Eso lo hacen en menos de una hora, la química, y ahí podemos inmediatamente descartar que es una artritis séptica o no. Recordar que el líquido sinovial normal tiene 200 leucos, el no inflamatorio entre 200 y 2000, el inflamatorio entre 2000 y 50,000. Por ejemplo, aquí la artritis reumatoide, y ya cuando tenemos más de 50 estamos pensando en una artritis séptica. Tenemos que el no inflamatorio entre 200 y 2000, este es ejemplo en una osteoartrosis. La glucosa va a estar disminuida y la DHL puede estar variable, pero generalmente va a estar elevada. Cuanto a la artritis gonocócica, ¿cuál es la afirmación correcta? Se aísla Neisseria en cultivos en el 70% de los casos. Normalmente se realiza cultivo después de que las lesiones desaparezcan. Se utiliza medio especial agar chocolate o crece en medio Lowenstein-Jensen. ¿Cuál es la afirmación correcta? El agar chocolate, doctora. El agar chocolate es el medio de cultivo especial, ¿verdad? Como lo había mencionado hace un ratito, el menos del 50% crecen en los cultivos, ¿verdad? Y si queremos que crezcan, tenemos que utilizar medios especiales. En este caso, el tratamiento indicado, ¿cuál sería? AINES y analgésicos, inmovilización, drenaje quirúrgico, antibiótico ceftriaxona, antibiótico eritromicina. ¿Cuál consideran ustedes que sería el tratamiento indicado? Hay que darle ceftriaxona, doctora. Ceftriaxona, ¿verdad? Muy bien, ese es el tratamiento importante. Los AINES y los analgésicos obviamente se pueden utilizar, pero pues obviamente van a ayudar a enmascarar un poquito el cuadro, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que no acostumbramos a utilizar. La inmovilización al principio se discutía mucho. Al paciente cuando le duele
una parte del cuerpo la deja de mover, entonces en automático la deja mover, entonces no le duele. Pero está en discusión siempre que si la inmovilización es una buena técnica, definitivamente trae muchísima cicatriz y el paciente luego queda con más discapacidad. El drenaje quirúrgico es un abordaje que se vale, pero no es uno de los abordajes iniciales. Siempre tratamos de empezar con la antibiótico-terapia para lograr una recuperación más efectiva. Doctora, ¿y cuántas horas después del tratamiento o qué parámetros podría hacer como para un drenaje quirúrgico? Por ejemplo, yo punciono una rodilla cada 24 horas. A las 72 horas yo tengo que tener prácticamente una recuperación en el líquido sinovial, donde se vea que está disminuyendo. Normalmente si empezamos, por ejemplo, si empezamos con unos 80,000 leucos en el inicial, a la siguiente punción, a las 24 horas, yo tengo que traer 40,000. Y al tercer día, yo tengo que traer 20. O sea, yo tengo que ver que está disminuyendo gradualmente. Entonces, si yo veo que sí va disminuyendo, quiere decir que el antibiótico está haciendo su efecto y que no tengo problemas. Muchas veces, un paciente que tiene artritis reumatoide, que tiene una rodilla muy crónicamente inflamada, con mucha cicatriz y todo esto, en estos pacientes a veces no logramos drenar donde está el foco. Empezamos a drenar, sí logramos drenar, pero quedan como lóculos de bacterias y este paciente sigue inflamado. Entonces, en ese caso, el drenaje quirúrgico es el indicado. También el drenaje quirúrgico está indicado en pacientes que, por ejemplo, en articulaciones difíciles, por ejemplo, el hombro es una articulación difícil. Niños es también complicado hacer punciones repetidas, entonces en los niños habitualmente se tiende a anestesiarlos y hacerles un drenaje quirúrgico para que se pueda limpiar correctamente, ¿verdad? Tú no le puedes decir a un niño no te muevas por una hora, ¿verdad? Es más complicado. Entonces, esas serían más o menos las indicaciones. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces aquí lo importante, la urgencia, acuérdense, es iniciar antibiótico tan pronto se sospecha infección, las primeras 24 a 48 horas del inicio de síntomas. No es necesario esperar resultados cultivos para el inicio de antibióticos. Tenemos que identificar agentes causales locales, o sea, tener bien claro cuál es el agente que pudiera ser, si el paciente tuvo una infección, si tiene, por ejemplo, si tuvo una diarrea, para que nos ayude a sospechar cuál es el agente. Aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Según el gram inicial que tenemos cuando hacemos la punción. Si tenemos un gram positivo y son cocos, pues vamos a sospechar, en cocos. Vamos a iniciar cefalosporinas, ceftriaxona y vancomicina. Si tenemos un paciente que tiene riesgo de resistencia a la metil. Si tenemos un paciente gram negativo, ya sea cocos o bacilos, vamos a iniciar igual ceftriaxona, como cefalosporina de tercera, y ya se puede combinar vancomicina si tenemos alto riesgo de resistencia. Ya que tengamos el cultivo, pues podemos hacer un poquito más específico el target. Podemos utilizar si es un staph coagulasa negativo, rifampicina, oxa, pero eso generalmente nos los va a ir dando el cultivo, ¿verdad? Si tenemos un agente que no tenemos un cultivo, tenemos polimicrobianos, podemos utilizar la combinación de amoxicilina con ácido clavulónico o piperacilina con tazobactam, ¿verdad? Como el antibiótico. Cuando tenemos por ejemplo, un bacilo, habitualmente siempre combinamos las enterobacterias, combinamos una cefalosporina con un aminoglucósido, que es lo que es efectivo, ¿verdad? Un enterococo también combinamos con un aminoglucósido.
Una cosa importante en los pacientes que tengan la sospecha de artritis séptica, bueno, es el tiempo. Tenemos que apurarnos para que no se destruyan esas articulaciones. Y aquí tenemos un algoritmo de abordaje. Si tenemos una monoartritis o una poliartritis, siempre vamos a estar valorando los factores de riesgo. Si es un paciente en edad avanzada, si tiene un trauma, si tiene diabetes, si tiene artritis, si tiene HIV, si tiene consumo de drogas, si tiene un problema de anemia falciforme o algún tipo de inmunosupresión. Si es poliarticular, vamos a buscar lesiones cutáneas, sospechar, ver si no hay tenosinovitis para sospechar más bien en un gonococo. Y si tenemos monoarticular, siempre vamos a estar sospechando una no gonocócica. Si descartamos, si no podemos, si vemos también las partes blandas con eritema, tumefacción, calor, rubor, ¿verdad? Tenemos que hacer también estudios para poder descartar y empezar antibiótico independientemente. También tratar de hacer grama y cultivo, porque pues los tejidos blandos van a poder pasar la infección a la articulación. Igual, si es una osteomielitis, vamos a tener que hacer todo el estudio para poder iniciar antibiótico correctamente. Tenemos un caso, una femenina de 82 años con diagnóstico de artritis reumatoide, en control desde hace 10 años. Ella tiene tratamiento con meticorten y con azulfidina 1 gramo al día, con prednisona y con sulfasalacina. Actualmente está en remisión y acude posterior a una cirugía rodilla, una semana previa, donde se le colocó una prótesis en una clínica ambulatoria, ¿verdad? Esta paciente es una paciente, es mi paciente también, es un caso real. Ella, yo la conocía, la tenía tratada perfectamente bien, pero su rodillita ya estaba dañada y ella, él fue con un traumatólogo y le dijo, no, hombre, yo le pongo la rodilla, y le cobró bien barato. Entonces, ella acude conmigo después de que tiene dolor en la rodilla, ataca al estado general, tiene fiebre, 38.9, está taquicárdica y está hipertensa. Entonces, esta paciente, ¿cuál es el abordaje más indicado? Artrocentesis, iniciar tratamiento antibiótico empírico, solicitar una resonancia de rodilla o realizar una amputación de rodilla. ¿Cuál consideran que sería lo más indicado? Antibiótico terapia. Antibiótico-terapia, ¿verdad? De volada. De volada tuvimos que empezar antibiótico-terapia con esta paciente, la tuvimos que internar y lamentablemente la paciente, ya cuando la conocimos, ya cuando la vimos, estaba séptica, ¿verdad? Y falleció, ¿verdad? Esta paciente falleció. Haciendo análisis de las cosas que no se debieron de haber hecho, en esta paciente le dieron, la internaron, una paciente de 80 años, ambulatorio, ¿verdad? Siempre hay que tener un paciente en observación de perdido 24, 48 horas después de una cirugía. Esa es una. Luego era una clínica ambulatoria. Obviamente no tenemos conocimiento del control en el quirófano para una infección. Y en tercer lugar, la paciente me comenta el costo de su cirugía y fue ínfimamente económico, le cobraron 20,000 pesos la cirugía. Entonces, la pura prótesis cuesta 20,000 pesos, la pura prótesis. Entonces, con esto hicimos ahí la suposición que le pusieron una prótesis usada, ¿verdad? Muchas veces ese tipo de prácticas nada éticas ocurren, entonces pensamos que había una contaminación o del quirófano o de la prótesis que se le colocó. Muy bien, entonces el antibiótico se debe de iniciar tan pronto se sospeche infección, las primeras 24, 48 horas. No es necesario esperar el cultivo para el inicio del esquema.
Es importante identificar agentes causales locales y evaluar factores de riesgo de resistencia. ¿Qué factores de mal pronóstico tenía esta paciente? ¿Qué factores de mal pronóstico tenía? En vez de quitar, puse. En vez de quitar esto, corre. ¿Cuáles? Una enfermedad preexistente, una infección por E. coli, el uso de DMARDs o de Farmes, o una edad menor a 50 años. Una enfermedad preexistente. Una enfermedad preexistente, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Tenemos unos predictores de mortalidad en la artritis séptica que no debemos olvidar. En pacientes arriba de 65 años y que tengan una enfermedad poliarticular, siempre hay que sospechar, hay que tratar agresivamente, precisamente para evitar tener mortalidad, que es bastante alta, ocurre en el 10 al 15% de los pacientes. ¿Qué otro pronóstico tenemos? El paciente de daño articular, predictores de daño articular, igual en pacientes de edad avanzada, en pacientes con enfermedad preexistente, en pacientes que ya tienen prótesis articular, siempre hay que estar vigilando que no se infecten y cuando hay infecciones por Staphylococcus aureus. 1/3 de los pacientes van a tener un curso malo en su evolución articular, 1/3 de los pacientes van a tener un daño permanente, ¿verdad? Una discapacidad permanente. Entonces, es importante que siempre estemos detrás de las complicaciones. Muy bien, vamos a pasar al siguiente caso. Es una femenina de 29 años, originaria de Monterrey. Ella no tiene antecedentes patológicos relevantes, acude a consulta agotada por haber consultado con varios médicos antes que usted. Sus síntomas iniciaron hace 3 años, ella lo recuerda claramente porque celebró su cumpleaños 26 en la quinta de su prima. Semanas después, inició con inflamación y dolor intenso en la rodilla derecha, refiere que le incapacitaba sus actividades diarias y que apenas duró 3 semanas y se le quitó. 2 meses después, regresó con parálisis facial y el dolor ahora en toda la extremidad. Acude con médico general quien le dio Bedoyecta y Alin, con lo que se le quitó su sintomatología y se recuperó de su parálisis facial. Meses después, inició con artritis de muñeca derecha, consultó con traumatología, quienes se infiltraron, obteniendo buena respuesta. Ella continúa su vida normal y hasta hace 6 meses empieza con dolores de cabeza intermitentes, no migrañosos, acompañados de síncope en 2 ocasiones, por lo que fue valorada por cardio y diagnosticaron un bloqueo cardíaco completo. Su valoración cardíaca fue normal, ella no tenía ningún tipo de malformación, etcétera, ni ninguna lesión cardíaca. Refieren que la muñeca que le infiltraron aún le duele. A la exploración física tiene una presión de 110/70, una frecuencia 80, está con frecuencia respiratoria de 14 y 37 de temperatura. Carpo derecho con sinovitis leve y el resto de la exploración física está normal. ¿Qué pruebas solicitaría para realizar el diagnóstico en esta paciente? Haríamos un hemocultivo, una ELISA y Western blot para Borrelia burgdorferi, un factor reumatoide con unos anti-CCP o una artrocentesis. ¿Alguien que me ayude con esta respuesta? ELISA y Western blot. La B. La B, una ELISA y un Western blot para Borrelia, ¿verdad? Este sería el examen más adecuado. Si ustedes hacen memoria de la historia tan larga de la paciente, ella tiene una historia de 3 años, ¿verdad? Es una enfermedad crónica que cursó con episodios de artritis, de monoartritis. El primer episodio fue en la rodilla derecha, luego su otro episodio fue en la muñeca derecha, también tuvo parálisis facial y finalmente
tiene un problema de bloqueo cardíaco completo. Entonces, tenemos que pensar cuando vemos diferentes manifestaciones dermatológicas, reumatológicas, neurológicas y cardíacas, tenemos que pensar en una enfermedad de Lyme. Recordar que puede involucrar cualquier sistema del cuerpo y va a ser transmitido por una garrapata, la garrapata que todos conocemos, una del tipo Ixodes, una garrapata que se encuentra en los animales, ¿verdad? En los perros, en los gatos, y que tiene diferentes etapas. Una de las etapas de la garrapata, bueno, la inicial, pues él empieza como huevo, luego tiene la fase de ninfa y luego la fase adulta. La fase adulta es la que sobrevive o vive en el venado de cola blanca y cuando la garrapata adquiere la infección de los mamíferos pequeños como ratones o conejos, puede estar siendo portador de la enfermedad de Lyme. Entonces, nada más recordar que podemos tener cuadros clínicos como la parálisis de Bell, la parálisis facial. Siempre que veamos pacientes con parálisis facial, hagan anamnesis y pregunten si ha estado teniendo algún tipo de picadura de garrapata, si no tuvo algún tipo de problema de artritis, etcétera, ¿no? O sea, sí hay que preguntar. Cuando nosotros hicimos nuestra tesis doctoral, nos fuimos con los neurólogos y tomamos casos de parálisis facial para buscar Lyme y encontramos casos positivos ahí en esa población. Fuimos con los dermatólogos y encontramos casos en los pacientes que hacían, por ejemplo, escleroderma localizada, encontramos casos positivos ahí también. Fuimos con los cardiólogos, conseguimos pacientes de cardiología de la Ciudad de México, donde tenían problemas de bloqueo cardíaco sin diagnóstico. Por ejemplo, si tienes un bloqueo cardíaco y te infartaste, bueno, es por el infarto, ¿no? O si tienes una malformación, es obvio. Pero si encuentras un paciente joven con un bloqueo cardíaco, pues eso debe de pararnos siempre las antenas. Tenemos que puede afectar cualquier capa del corazón, puede ser una pancarditis, ¿verdad? Y eso es el dato que nos debemos de siempre pensar. Tenemos este otro caso, es un masculino de 40 años, habitante de la zona rural, es dedicado a la ganadería. Él inicia hace 2 meses con fiebre no cuantificada, malestar general, artralgias difusas no relacionadas con sus actividades, y entre sus actividades castra marranos y tiene contacto con pinolillos, ¿verdad? Él menciona o platica que en su actividad de castrar los marranos, dice que salen muchas garrapatas de los marranos, salen corriendo y que él prácticamente diariamente tenía que expurgarse todos los pinolillos. A la exploración física se encuentra hemodinámicamente estable, tiene desviación de la comisura bucal y resto de la exploración neurológica sin alteraciones. Se observa lesión eritematosa en la pierna izquierda, pruriginosa, signos de artritis leve en la rodilla derecha y un sistema cardiovascular sin compromiso. Se sospecha infección por Borrelia y se realiza ELISA resultando positivo y se confirma por Western Blot y se inicia tratamiento. ¿Cuál es el signo característico de la infección por Borrelia en etapa temprana? Una artritis, un eritema migratorio, parestesias o fatiga crónica. ¿Cuál signo, chicos? Eritema migratorio. Eritema migratorio. Sí, el eritema migrans es el signo. Muy bien. Aquí tenemos cómo puede verse el eritema migrans, ¿verdad? En inglés le dicen bull eyes, ojo de buey, o eritema migrans, ¿verdad? Y aquí vemos este paciente, pues le picaron muchas garrapatas, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento de elección?
ceftriaxona, penicilina, doxiciclina o dicloxacilina. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Doxiciclina. Doxiciclina. Muy bien. Entonces, es bien importante. Tenemos diferentes fases de la borrelia. En general, la doxi es el antibiótico de elección. Ya cuando tenemos manifestaciones más graves, la ceftriaxona pasa a ser de los antibióticos de elección. 2 años después del tratamiento, el paciente refiere fatiga, parestesias, mialgias, alteraciones en la memoria. Sospechan esclerosis múltiple. ¿Qué explica la persistencia de estos síntomas? Una reinfección por borrelia, una fibromialgia, una enfermedad de Lyme o una coinfección. ¿Qué consideran ustedes que pudiera ser la razón por la cual el paciente empieza a sentirse cansado, con dolores musculares y alteración de la memoria? Enfermedad de Lyme. Enfermedad de Lyme, ¿verdad? Exactamente, esa es la razón, es la misma enfermedad. Muchas veces tenemos, si recordamos, el Lyme es una enfermedad producida por borrelia. La borrelia es una espiroqueta y la espiroqueta tiene una capacidad de sobrevida, al igual que el treponema, es un treponema, igual que el treponema pallidum de la sífilis, que recuerdan ustedes que la sífilis está infección primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? El terciarismo. Entonces, la borrelia también se comporta de esa manera y puede sobrevivir o puede persistir por muchos años a pesar del tratamiento. Entonces, aquí, si ustedes recuerdan, hay muchos artistas que han hablado de Lyme, como la mexicana Thalía, es así como que la más conocida que todos pueden recordar. Thalía se fue a vivir a Nueva York cuando se casó y ella adquirió la enfermedad de Lyme. Es un lugar donde es muy endémico, allá en Nueva York. Y ella recibió tratamiento y hasta dijo, ya me curé, y luego volvieron a escuchar que volvió a tener Lyme, ¿verdad? Entonces, no es que volvió a tener Lyme, es la misma infección que ha persistido con síntomas, ¿verdad? También me ha tocado pacientes que después de 10 años empiezan con manifestaciones de Lyme. Muy bien. ¿Cuál es la garrapata con mayor riesgo de transmitir la enfermedad? ¿El Ixodes adulto, el Ixodes ninfa, el Ixodes larva o el Ixodes macho? ¿Cuál ustedes consideran? Es el Ixodes ninfa, doctora. La ninfa. La ninfa, ¿verdad? Esa es la peor de todas, la ninfa. Entonces, la ninfa pues es la forma más peligrosa, tiene menor tamaño y tiene mayor actividad en el verano, ¿verdad? En el verano es cuando todos nos ponemos shorts y salimos al campo y queremos ir a tener actividades al aire libre y acampar y todo eso, y es cuando anda la ninfa por ahí. No la vemos. La ninfa es el pinolillo. Esa es la que cuando te pica libera una sustancia, una sustancia que anestesia, si son bien listas. Liberan bradicinina y eso produce que no te duela. Eso permite que haya más de 24 horas succionando la garrapata, succionando la sangre del huésped, y eso al final regurgita lo que tiene en el estómago, la garrapata, y transmite la infección, la borrelia, ¿no? Entonces, aquí lo más importante cuando tenemos contacto con el aire libre es pues tener protección, repelente, etcétera, y revisarnos, ¿verdad? Que no nos hayamos traído algún tipo de garrapata a nuestro cuerpo, poner calor local. Dicen mucho que poniendo calorcito puedes hacer que se salga, ¿verdad? Obviamente estar bien limpios. Yo tuve hace poco una paciente, se los prometo, una paciente que
se descubrió una garrapata 15 días después en su cuero cabelludo, después de haber estado en el campo. O sea, ella es chica de asfalto, vive en la ciudad, pero su último contacto con el campo había sido 15 días antes y ella se descubre la garrapata 15 días después. Claro, cuando ya estaba bien comida la garrapata y bien gorda fue cuando la pudo detectar y fue cuando se la quitó, ¿verdad? Y ya me trae aquí la garrapata para ver qué vamos a hacer. Entonces, sí es bien importante el aseo, ¿no? Para poder evitar que este tipo de infecciones persistan. Muy bien. Entonces, esta es la última diapo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Tenemos 5 minutos para preguntas sobre los dos temas, sobre la artritis séptica y la enfermedad de Lyme. Sí, doctora. ¿Hasta qué momento se le podía dar el tratamiento de segunda línea, que eran puros macrólidos, la acitromicina y la eritromicina, aquí en la enfermedad de Lyme? ¿En qué momento? O sea, Sí, depende de los síntomas. Por ejemplo, bueno, si tienes un paciente alérgico a la doxy, pues ya te vas con segunda línea. Pero si tienes un paciente con eritema migrans así recientito, le das doxy. Si tienes un paciente que ha tenido manifestaciones más intensas, más persistentes y o tiene una enfermedad de más de 3 meses, le damos ceftriaxona, ¿verdad? Es uno de los antibióticos que usamos si ha tenido, por ejemplo, manifestaciones cardíacas o neurológicas, la ceftriaxona es el antibiótico. ¿Cuánto tiempo? 1 mes, 2 meses, a veces 3 meses para poder lograr que se haga reversible los síntomas. Pero eso es una de las cosas. Hay que siempre sospechar Lyme, siempre sospecharlo. Yo hice mi tesis doctoral sobre Lyme hace un par de años, hace 10 años. Cuando yo empecé a buscar Lyme en Monterrey, decían ilusamente, me dijeron, inocente pobre amiga, en Monterrey no van a crecer, no va a haber borrelia porque tenemos mucho desierto, mucho calor, no tenemos los bosques que hay en Nueva York y que hay en Nueva Inglaterra y el clima que favorece mucho las garrapatas. Entonces, así me decían que no iba a haber y realmente encontramos bastantes casos de Lyme. O sea, encontramos en una muestra de 250 pacientes, encontramos 60 casos confirmados de Lyme con diferentes manifestaciones. Claro que había pacientes que tenían síntomas graves, había pacientes que tenían síntomas leves, ¿verdad? Pero encontramos muchísimo Lyme en Monterrey. Entonces, para encontrar Lyme hay que sospechar. Y para sospecharlo hay que tener conocimiento de la enfermedad. Entonces, es una de las cosas que debemos de saber. Por ejemplo, aquí en el noreste de México es donde más casos de borrelia, de Lyme se ha encontrado una prevalencia del 6% en la población y en Galeana específicamente encontraron las garrapatas con la borrelia, o sea, ya se pudo cultivar la borrelia en Galeana. Entonces, esto es una situación que pensamos que no, pero sí se puede. Aquí en Monterrey, la Estanzuela es un lugar lleno de garrapatas con borrelia. Entonces hay que tener cuidado. Muchas veces pensamos que es una enfermedad de mi población, chicos, de mi tesis. Yo la verdad dije, no hombre, me voy a ir con la población de cazadores, ¿no? Eso fue lo que yo pensé inicialmente, pues, con los cazadores, que son los que están en contacto. Realmente no me fui con los cazadores, agarré a la gente común y corriente que no tenía un trabajo específico con animales y tuve muchos casos positivos. Hice un trabajo también con los veterinarios, me fui a la Facultad Veterinaria de la UNI y checamos prevalencia, o sea, checamos la sangre de los último año de veterinaria, de los chicos de veterinaria, y encontramos una prevalencia del 30%, ¿verdad? Entonces, de infección, no de
cero prevalencia de anticuerpos para Borrelia, más no encontré un caso activo de Lyme entre los veterinarios, pero sí 30% de los chicos tenía positivo. Entonces, estamos expuestos diariamente a muchas cosas que tenemos que estar con los ojos abiertos para poder diagnosticarlos. Muy bien. Entonces, ¿no hay otra pregunta, chicos, sobre el tema? Sí, aparte de la Estancia y Galeana, ¿qué otro sitio en Nuevo León puede ser también de mayor riesgo? Muchos lugares. La vez pasada me tocó también un señor que pero él está hay muchos ranchos por aquí alrededor donde hacen cacería también, los ranchos donde van los cazadores específicamente, y hay un lugar en Tamaulipas que le llaman, ay, se me fue, El Cielo, creo que El Cielo, no sé si alguno de ustedes ha oído ese lugar, El Cielo, bueno, así le dicen, que está bien bonito y todo. El cielo está lleno de garrapatas. Me tocó un paciente que le dieron una buena picoteada, hasta fiebre le dio, y al tiempo desarrolló Lyme, ¿verdad? Empezó con artritis y todo, pero había estado en este lugar en Tamaulipas. Pero hay en todos lados, chicos. La idea es, en todas partes donde ustedes estén puede haber Lyme. Doctora, y entonces, por ejemplo, ya ve que a veces hay animales domésticos, ¿no?, que tienen garrapatas y demás. Esos animales pueden tener riesgo también, ¿no? A lo mejor no tanto como en otras partes, ¿o sí? Sí. También los primeros estudios de Borrelia de Lyme aquí en Monterrey los hizo un veterinario, casualmente, se llama Alfonso Salinas. Él empezó a trabajar con los perros, hizo seroprevalencia en perros, hizo seroprevalencia en ganado, hizo seroprevalencia y están positivos. Entonces, sí, los perros y los animales domésticos pueden tener Lyme, pueden tener la enfermedad, y obviamente pueden no precisamente transmitir el perro, ¿verdad? Pero si tienes un perro y el perro tiene garrapatas y el perro tiene Lyme y tiene la garrapata y la garrapata te pica, pues claro. Claro que las garrapatas de los animales domésticos son bien visibles y esos no tenemos gran problema con las garrapatas de los animales. El problema son las garrapatas de los animales que no vemos. Por ejemplo, me tocó una paciente que su marido era cazador y ella no tenía nada que ver con las garrapatas, pero él llegaba con el venado en la cajuela del carro, en la camioneta, y salían todas las garrapatas así del venado, ¿verdad? Y aunque ella no tocaba el venado, las garrapatas iban y se instalaban en su casa, ¿no? En su patio. Y finalmente, pues sí, alcanzó a tener enfermedad de Lyme precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, puede estar en los animales domésticos. Los ratones, los conejos, los mamíferos pequeños, esos pueden tener la borrelia y no enfermarse. Los venados de cola blanca también, o sea, ellos pueden traer la borrelia adentro y no enfermarse, pero no son los venados los que portan la borrelia en número grande, más bien son los chiquititos, los mamíferos pequeños. Y se habla de las aves migratorias, los pájaros, por eso decían que cómo llegó a México la borrelia, pues es por las aves migratorias. Las aves migratorias también son portadores de garrapatas adultas y son portadores de borrelia, ¿verdad? Entonces todo eso ha hecho que esto se haya diseminado. Nada más que pues prácticamente esto ha creado, se ha creado un mito alrededor de cómo se cura, cómo se trata, y es un problema bastante grande de salud, bastante grande, porque tienden a ser crónicos y el paciente vive enfermo, con mucho dolor, con mucha sintomatología, y a veces no le creen los médicos, ¿verdad? Dicen, no, tú ya te curaste del Lyme y el paciente sigue enfermo, ¿verdad?
Entonces, ese es el cosa, que sí persiste la infección. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, chicos. Espero que les haya gustado la clase, que les haya hecho de provecho. Espero que estudien mucho para la próxima, que va a ser osteoporosis, y que puedan estar partícipes, activos, ¿verdad? Que tengan excelente fin de semana, chicos. Igualmente.